Vamos pues a nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 2. Vamos a iniciar desde el versículo 1 en el capítulo 2, pero antes de esto vamos a orar para que Dios nos ayude. Amén. Oramos. Padre Celestial, nos acercamos ahora a ti para aprender de ti, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que te muestres a nuestras vidas, que nos enseñes lo que nos tengas que enseñar de acuerdo a la porción que vamos a estudiar, Señor, que las verdades contenidas aquí, verdades gloriosas y espirituales, provoquen en nosotros, Señor, un cambio. Y siempre este cambio, Señor, sea para madurar, para crecer, para fortalecernos en fe, para amarte más y sobre todo para tu gloria, Señor, para que nos uses, Padre. Así que te pedimos que nos enseñes, que uses mi voz, Señor, para poder enseñar a tus hijos como conviene y que todos, Señor, salgamos bendecidos y edificados con tu palabra. Amén. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El comentarista Simón Kistemaker, lo voy a pronunciar así porque no sé exactamente cómo se pronuncia y no quiero defraudar a nadie, pero yo así lo leo en español y así lo voy a pronunciar. Me disculpan esta mi osadía. El comentarista Simón Kistemaker dice: estas 7 iglesias son representativas de la iglesia universal. Las 7 cartas van dirigidas a todos los lugares donde se reúne el pueblo de Dios para rendir culto, tener comunión y alcanzar a otros. Por tanto, el número 7 no debería tomarse en sentido absoluto, sino más bien como un símbolo que representa totalidad. Por otro lado, mientras estuvo en Éfeso, por cierto tiempo, Juan conoció íntimamente a las iglesias del área circundante. Todas se encontraban a una distancia de 2 a 4 días de viaje a pie. ¿Qué quiere decir? Que las iglesias a las que fue dirigidas estas cartas específicamente estaban cerquita. Por mucho tardaban a pie de 2 a 4 días. Las 7 iglesias se enfrentaban a peligros que les eran comunes. Tenían que soportar oposición por parte de fuerzas externas y engaño de parte de movimientos internos de la iglesia. Los judíos los calumniaban. Incluso el fiel testigo de Jesús, Antipas, fue muerto en la ciudad donde vive Satanás. Esto está en el versículo 13. La profetisa llamada Jezabel quería que los seguidores de Jesús participaran en su idolatría, inmoralidad y desenfreno. Los falsos apóstoles, es decir, los nicolaitas, introdujeron doctrinas engañosas. Las tentaciones de ceder eran reales y si lo hacían resultaría mortal para la fe de los creyentes. Luego había la atracción de adoptar una conducta cristiana laxa y el aliciente de confiar en riquezas materiales. Pero Jesús mandó a los lectores de estas cartas y a quienes las escuchaban que fueran fieles hasta el final y que mantuvieran lo que tenían, y si lo hacían así tendrían el privilegio de sentarse con Él en su trono. Muy bien, este es el contexto de lo que ocurría ahí, a quién fue dirigida estas 7 cartas. En el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Éfeso, mis hermanos, era una ciudad griega con más de 200,000 habitantes. Y si ustedes ven ahorita las ciudades, pues hay ciudades de 1 millón, 2 millones, o por ejemplo el Distrito Federal o el área metropolitana que tiene, no sé, como 30 millones de personas. Para estas épocas, 200,000 o más de 200,000 personas era una ciudad muy grande. Éfeso era una ciudad muy grande con más de 200,000 habitantes. Era una ciudad pagana, idólatra y rica, muy rica. Y su riqueza provenía principalmente del comercio y la religión. En Hechos 19 me acompañan, ahorita regresamos a Apocalipsis, vamos a entrar un poquito al contexto de la ciudad. Vamos a visitar esa ciudad, acompáñenme en este paseo. En Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. ¿A qué fue Pablo a Éfeso? A predicar el evangelio. Y ahí nos lo está diciendo el escritor Lucas en el capítulo 19 de los Hechos. Ahora vamos al versículo 23.
Hay una anécdota que vivió ahí Pablo. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Qué es esto acerca del camino de los cristianos, de la fe cristiana? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Yo les mencioné que en Éfeso eran paganos, idólatras, y que vivían del comercio y de la religión. Había un templo ahí a la diosa Diana, que era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era considerado como una de las 7 maravillas, y ahí tenían muchos visitantes. ¿Y qué hacían estos visitantes cuando iban a procesión al templo de Diana? Pues compraban todo lo que fabricaban ahí. Leamos nuevamente. Dice, porque un platero en el 24 llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, o sea, hacía réplicas pequeñas del templo para venderlos. Daba no poca ganancia a los artífices, fíjense, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Riqueza, mis hermanos. Vamos a trasladarlo en la época actual. Hagan de cuenta que aquí llegan el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, muchos peregrinos, y lo que hacen los comerciantes de ahí es precisamente esto, vender lo más posible, pues como vienen millones y millones de fieles de esa fe, pues compran cosas, compran veladoras, estampitas, y bueno, una serie de cosas que ustedes saben. Y luego dice en el 26, pero veis y oís que este Pablo que está aquí predicando, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, vean de qué estaba preocupado este hombre, ¿no? Sino también que el templo de la gran diosa sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Se les hace parecido a algo que vivimos en la actualidad? Mucho, ¿verdad? Bueno, no sea que este Pablo que predica que los dioses, esos no tienen poder, lo que nosotros fabricamos no tiene poder, se nos va a venir abajo nuestro negocio y ya no va a haber ganancias aquí. Estaba Demetrio, ¿cómo se le llama? Incitando a los demás plateros, los demás trabajadores. Se nos va a acabar el negocio, hay que hacer algo. 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, los querían matar, los querían linchar, los querían apedrear o querían hacer, pero muchos ya no sabían ni por qué. 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¿Casi por cuánto? 2 horas. Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los... ¡Viva la Virgen de... ¡Viva la Virgen de... ¿Sí o no? Así, imagínense eso, ¿no? La ciudad de Éfeso, en pocas palabras, mis hermanos, era una ciudad muy parecida a Sodoma y a Gomorra. Muy parecida, y era una guarida de delincuentes. Algunos comentaristas dicen que ahí refugiaban a los criminales, a los ladrones, a los abusivos, ahí, en esa ciudad, y les daban asilo. Era Sodoma y Gomorra y una guarida de delincuentes. El filósofo Heráclito, quien vivía en Éfeso, comentó significativamente que la moralidad del templo era peor que la de las bestias, porque incluso los promiscuos perros no se mutilan unos a otros.
Entonces dice que ahí estaba prácticamente como Sodoma y como Gomorra. Y luego el texto que estamos leyendo dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. En el versículo 17 ya vimos la semana pasada: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No sé si ustedes han visto las imágenes de los candeleros judíos, que tienen 7 brazos, uno en medio, 3 de un lado y 3 del otro. Estos candeleros se utilizaban para alumbrar, por ejemplo, en el templo. En el templo se encendían las velas, era lo que hacían los sacerdotes, que prendían las luces para que se alumbrara el templo. Ahora, cuando Cristo dice que Él es el que tiene los candeleros, se refiere a que Él es el dueño de las iglesias, y nos da el propósito de por qué está la iglesia en la tierra. La iglesia está simbolizada como un candelero porque la iglesia es la que alumbra en la tierra, mis hermanos. Y en Efesios 5:8 leemos: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Quiénes pues alumbran la tierra? La iglesia, mis hermanos. Pero dice algo interesante en este versículo: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hay una porción en la escritura que dice que Cristo, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Él está avalando lo que hagan aquellos 2 o 3, convocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos afirma en esta porción que Cristo anda en medio de los 7 candeleros de oro. Como dicen al final del libro de Mateo 28, Él está con nosotros todos los días. En cada reunión que hacemos, Cristo está en medio, paseándose entre nosotros. Por ejemplo, ahorita aquí está el Señor moviéndose poderosamente, mis hermanos. Él anda en medio de los 7 candeleros de oro, anda en medio de las iglesias. Cristo en medio nuestro. Mis hermanos, este escrito que va dirigido a los de la iglesia en Éfeso, va dirigido al ángel. Y les dije la semana pasada que el ángel no es un ser espiritual, sino es el pastor de la iglesia. En el versículo 2, vamos a entrar a lo que le dice al pastor o al ministro. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, le está diciendo Cristo al pastor de esta iglesia. Y fíjense cómo le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases, ¿en dónde? En Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En pocas palabras, mis hermanos, Pablo fue el primero que se dio cuenta de estas cosas que estaban sucediendo en Éfeso, de la introducción de doctrinas extrañas. Y el Señor Jesucristo felicita, por ejemplo, al pastor de esta iglesia, y no solo al pastor, sino a todos los ministros en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, le dice Cristo al pastor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y Pablo le encargó a Timoteo que tuviera cuidado, porque habían algunos ahí que estaban enseñando diferente doctrina y que acarreaban disputas más bien que edificación de Dios, ¿verdad? Y le dijo: cuídate de estos que enseñan diferente doctrina. Y aquí está felicitando Cristo al pastor, que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué ocurría en aquellas épocas en esta ciudad?
Había gente, predicadores, filósofos itinerantes que iban de ciudad en ciudad enseñando sus doctrinas. Y algunos llegaban a la ciudad de Éfeso, y no solamente a la ciudad, sino se inmiscuían, se metían en la iglesia y enseñaban y decían que ellos mismos eran apóstoles de Jesucristo. Pero ¿qué hacían los de Éfeso? Probaban a esta gente para descubrir si verdaderamente eran apóstoles o eran falsos. Y por esta causa el Señor Jesucristo felicitó a este pastor, porque enseñó a su iglesia a identificar a los verdaderos maestros y a los falsos maestros. Pero ¿cómo podían discernir que eran buenos y que eran malos? Tenían que probarlos por la palabra de Dios y tenían que juzgarlos. Ahora muchos en la actualidad te dicen: no juzgues para que no seas juzgado. Tú puedes ver las prácticas de muchos obreros que también se hacen llamar apóstoles o pastores o maestros, y están más inclinados al enaltecerse ellos y abusar de las ovejas. Y cuando uno quiere decir algo en contra de esos personas que están abusando de la iglesia, te dicen muchos: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esta es la protección de estos falsos ministros. El punto es que para que los efesios o los de Éfeso discernieran quiénes eran verdaderos apóstoles y falsos apóstoles, los tenían que juzgar. Así que es lícito juzgar a todas las personas que hablan la palabra de Dios. Es lícito juzgarlas para darse cuenta quién es verdadero y quién es falso. Ahora, lo que no dice este texto es que no debemos condenar a las personas. Incluso ahorita en la actualidad no debemos de condenar a nadie, pero sí debemos de probar y de juzgar para ver si son verdaderos enviados de Dios o no. Bueno, entonces esto es lo que le felicita el Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y esto se refiere a los falsos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esto es lo bueno que tenía esta iglesia: eran trabajadores, eran serviciales, tenían paciencia, tenían fe, y aparte no soportaban a los malos, tenían ortodoxia doctrinal. Pero en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Inicia Cristo felicitándoles por su labor y su trabajo, pero después les empieza a reprender: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor, mis hermanos, así como la fe, son el fundamento de todo cristiano, pero aún más el amor. En 1 Corintios 13, versículo 13, si quieren buscarlo, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y cualquiera de nosotros podría pensar que la fe sería el mayor don o el mayor de los dones, de las dádivas de Dios, pero el apóstol Pablo afirma que lo mayor de todos, el mayor de estos tres, de la fe, la esperanza y el amor, es el amor. ¿Llegaron ahí? Es importante establecer esto. Este es un fundamento importante para la vida del cristiano. ¿No tienen Biblia ustedes? Muy bien. Pero tengo contra ti, le dice Cristo al ángel de la iglesia en Éfeso: tengo contra ti, siervo, ministro, que has dejado tu primer amor. Y esto no solamente va dirigido al ministro, sino va dirigido a todos los miembros de la iglesia. Entonces el amor es el fundamento de todo cristiano. Fíjense, 1 Corintios 13, versículo 13. Ahora permanecen, ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Si dan la vuelta en el capítulo 12, versículo 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el contexto? Que los corintios tenían discusiones y pleitos porque cada uno hacía su rancho aparte. Unos se lucían hablando en lenguas, otros profetizando, otros sirviendo de algunas maneras, presumiendo los dones con los que los había dotado Dios. Pero a todos estos les faltaba lo principal. ¿Cuál era lo principal que no estaban practicando los corintios?
el amor. Por eso les dice, miren, ustedes pueden profetizar, ustedes pueden hablar dones, hacer milagros, sanar a la gente, pero yo les muestro un camino aún mejor. ¿Cuál es este camino? El amor. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 1 les dice a los corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Fíjense, porque se estaban peleando los corintios por quién hablaba más lenguas. Y les dice Pablo, ¿qué caso tiene que ustedes hablen muchas lenguas? Si no tienen amor, nada más son como algo que suena, pero no están produciendo nada ni edificando al cuerpo de Cristo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y esto no quiere decir que Pablo hablara lenguas angélicas, está haciendo una simple suposición. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, fíjense cómo está poniendo la profecía, las lenguas, la fe, ¿verdad? Y el don de ciencia y de revelación. Pero si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. En el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y es exactamente lo que le está diciendo al ángel de la iglesia en Éfeso. Mira, tú has trabajado, ocupas tus dones, tus talentos que yo te di, no dejas de hacerlos, y bien estás cumpliendo con lo que he mandado de manera externa. Se ve que obras, te esfuerzas, pero has dejado tu primer amor. En pocas palabras, estás haciendo todo esto, pero sin amor y sin disfrutar de Dios. Y esto de nada te sirve, aunque te mantengas firme en la congregación, aunque sirvas en la congregación, aunque des tus bienes para la congregación o para ayudar al pobre, pero si no tienes amor, de nada te sirve, nada eres. Te puedes despojar de tus propiedades, pero sin amor, mi hermano, de nada sirve. Por eso es que enfatizo que el amor, así como la fe, son el fundamento de todo cristiano o de toda vida cristiana. ¿Quieres hacer algo agradable a Dios? ¿Con qué lo tienes que hacer? Con amor, con fe, por supuesto, y con doctrina, sabiendo lo que le agrada a Dios. Pero hay personas que conocen mucho de la palabra de Dios y obran sin amor, obran sin entrega, sin disfrutar lo que hacen, simplemente por hacerlo. No sé si a alguno les ha pasado, y sobre todo los músicos, ¿has tocado sin sentido? ¿Tú que eres músico? ¿O tú que vienes y alabas al Señor también y levantas tu voz? ¿Has cantado sin sentir y sin disfrutar a Dios? ¿Te ha pasado? No me lo digas, pero piénsalo. ¿Sabes qué estás haciendo? Exactamente lo que hacían los hermanos ahí en la iglesia de Éfeso. Todo, prestaban servicio, cantaban a Dios, pero lo hacían sin amor. Y esto es lo que les reprendió nuestro Señor Jesucristo a este ángel de la iglesia en Éfeso. Así que podemos hacer de todo. Podemos tener ciencia, podemos no soportar a los malos, darnos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, podemos entregar nuestros bienes, podemos tener muchos dones y ser muy reconocidos por la misma congregación, pero si se hace sin amor, de nada sirve. Tengo esto contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Pero fíjense, ¿cómo le felicitó primero? Si sigues trabajando, si le sigues echando ganas, estás fiel y sigues asistiendo y no has dejado de congregarte y sigues trabajando, pero ya no lo haces con amor, ya no lo disfrutas. En Apocalipsis 2, versículo 5, que es nuestra lectura, le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda, por tanto, recuerda es medita, examínate. Hay un texto en la carta a los Corintios que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Lo han leído? A no ser que estén reprobados. ¿Te has examinado tú? ¿Te has cuestionado tú mismo si en verdad eres cristiano? Recuerda,
cómo eras antes, con qué amor, con qué ímpetu servías a Dios en la iglesia, pero de repente dejaste de servir. Y ya hablé de esta porción, ¿verdad?, en un sermón, pero tal vez muchos de ustedes no estaban en esa ocasión. Recuerda, por tanto, cómo eras al inicio, cuando llegabas con entusiasmo, cuando llegabas con alegría, cuando lo hacías por complacer al Señor y por servir a tus hermanos. Y le dice el escritor, o el Señor Jesucristo al ángel de Éfeso, recuerda, acuérdate, medita, hazte un autoexamen. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, en qué estás fallando, de qué lado cojeas, por decirlo así, cuáles son tus fallas en tu vida cristiana. Yo te pregunto ahora, ya aplicando un poquito, en tu vida cristiana, ¿te has examinado y sabes verdaderamente qué fallas tienes? ¿Sabes en qué estás fallando? ¿Sabes qué sería lo peor, mi hermano? Que ni siquiera sepas en qué estás fallando. Eso sería peor, porque entonces estarías viviendo una vida cristiana sin sentido. ¿Estás de acuerdo? Estarías viviendo una vida cristiana sin rumbo. Si sabes en qué fallas, por lo menos detectas cuáles son tus errores en tu vida. Recuerda entonces, medita, hazte un autoexamen y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El comentarista, este mismo Kistemaker, comenta, Jesús quitará el candelabro de donde está, lo cual significa que como congregación experimentará un oscurecimiento espiritual. Fíjense, ¿para qué está el candelero? En este caso es la iglesia, pero en este caso va dirigido específicamente al ángel. ¿Quién es el que les está alumbrando en este momento? A ustedes. El pastor. ¿Qué está haciendo? Reflejando la luz de Cristo hacia ustedes. No soy yo el que brilla, no soy yo el que los ilumina, es Cristo a través de su palabra. Yo hablo lo que dice Cristo y les ilumino. Estoy con las lámparas encendidas, las lámparas del candelero. Las lámparas encendidas iluminando a ustedes. ¿Qué dice aquí? Si no tienes conciencia de dónde has caído y no te arrepientes, dejarás de alumbrar. La congregación se volverá oscura, sin vida, fría. Se trata de que estemos iluminados aquí, mis hermanos. Fíjense lo que dice el comentarista, Jesús quitará el candelabro. Bueno, este lo menciona así, candelabro, candelero es igual, está bien. De dónde está, lo cual significa que como congregación experimentará un oscurecimiento espiritual completo. ¿Han visto congregaciones apagadas? ¿No las han visto? Pero que por un tiempo empezaron bien, con mucho ánimo, con entusiasmo, en su primer amor, echándole ganas a la obra. ¿Qué necesita, hermano? Vamos para allá, vamos para acá, hacemos, ¿qué más hace falta? Y después se fueron apagando. Llegó un tiempo, y yo lo digo por experiencia propia, en algunas otras congregaciones que asistí y que me di cuenta, donde había temporadas de la iglesia que estaban pero con todo, y hasta sentías, no sé si a alguno les pasó, que entrabas al lugar y se sentía como calientito, se sentía hasta la presencia del Espíritu Santo, y se sentía muy bonito, mis hermanos, pero de repente se empezó a enfriar, el candelero ya no alumbraba. ¿Por qué? Porque ya no hacían las cosas con el amor, ya nada más se hacían por hacer. Se volvió monótono, se volvió frío y oscuro. ¿A causa de qué? De no regresar al primer amor. ¿Les gustaría que eso sucediera aquí? ¿Sí? Que de repente todos así ya como estatuas, en la alabanza, imagínense eso, todos fríos, así. Sería muy triste, ¿verdad? En vez de tener ese fuego por dentro alabando al Señor. Bueno, sigo citando lo que dice este comentarista. Jesús quitará el candelabro de donde está, lo cual significa que como congregación experimentará un oscurecimiento espiritual completo. Una iglesia deja de serlo cuando ya no sirve a su maestro con amor, fíjense. Una iglesia deja de ser iglesia cuando ya no sirve a su maestro con amor y dedicación genuinos.
Hay evidencia objetiva en el sentido de que el cristianismo nominal muere de muerte natural en el plazo de 1 o 2 generaciones. Ahorita vamos empezando, es la primera generación de este ministerio, ¿no? Llevamos 3 años, va la primera generación y ahí vienen. Los chiquitines que están por ahí será la segunda generación, ¿sí o no? Y dice aquí el comentarista que si se mantiene una congregación indiferente, con falta de amor, en 2 generaciones morirá, se oscurecerá, se apagará. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos el amor, la entrega, el disfrutar de Dios, se apagará esa congregación. Es algo que se debe de transmitir, mis hermanos. Hay una evidencia objetiva en el sentido de que el cristianismo nominal muere de muerte natural en el plazo de 1 o 2 generaciones y por consiguiente desaparece por completo de la escena. Y es Cristo mismo apagando el candelero, mis hermanos. Es Cristo mismo quitando la luz de su lugar y ya no alumbrará más, ¿verdad? Porque no se sujetan a esto que dice el Señor. Luego dice, quizá los miembros sigan reuniéndose. Fíjense lo que dice. Quizá los miembros sigan reuniéndose, pero lo hacen con fines sociales y no espirituales. Qué triste sería llegar a ese punto, mis hermanos. Vamos a la iglesia, ¿a qué? Pues a ver a los hermanos, a saludarlos. Vamos a la iglesia, ¿a qué? Pues a estar un rato ahí, pues no tenemos nada que hacer. ¿Qué quieres, ir al cine o acá? Vamos a la iglesia a ver qué están haciendo. Ya no con fines. Es que va a haber aniversario, es que va a haber el cumpleaños de la hermana Chonita, es que va a haber aquello, vamos, con puros fines sociales, pero nunca dicen vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar a mi Dios. A eso voy a la iglesia. No, a ver, ¿a qué vas? Es que voy a cobrar la tanda, es que voy a cobrar el abón, es que voy acá con aquel hermano que... Perdiste totalmente el objetivo. Y déjeme decirle que yo conozco personas así. No de este ministerio, gracias a Dios, espero. Pero conozco personas así, que solamente se dedicaban a ir a organizar excursiones, a cobrar el abón, a la iglesia, mis hermanos. A eso iban, con un fin social, como si fuera un club social. A la iglesia se va ¿a qué? A adorar a Dios, a alabarle, a glorificarle, mis hermanos, pero solamente llenos de amor. Llenos de amor. Cuando se va el amor, sí podemos seguir sirviendo y sí podemos seguir reuniéndonos, pero ya no tiene sentido. Ya no tienes. Y es lo que le está reprendiendo Jesucristo a esta iglesia. Y nosotros debemos poner atención ahí, de no caer en ese mismo nivel de esta iglesia de Éfeso. Y desafortunadamente también, como en la ciudad de Éfeso, aquí estamos rodeados de lo mismo y también hay mucha tentación. ¿Qué les atraía a los habitantes de Éfeso? Pues las ferias continuas que se hacían, la cantidad de gente que venía, mucha distracción, mucho comercio, mucho movimiento, ¿no? Imagínense ustedes aquí, por ejemplo, cuando se hace la Feria de León o el Globo que apenas pasó. Viene gente de diversos países, de aquí mismo del país, se reúnen en esta ciudad y se pone todo como de fiesta, ¿sí o no? Esto es muy atractivo para muchos siendo hijos de Dios. ¿Qué le sucedía a los hermanos en Éfeso? Que eran seducidos por esos diversiones y placeres y deleites y se iban para allá. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se enfriaban. Se empezaban a enfriar, dejaban de perder el objetivo del cristianismo. Pero allá era constante el alboroto, la fiesta y todo lo demás. Aquí algunos dejan de congregarse por irse a los globos, imagínense. Es prácticamente eso lo que sucedía constantemente aquí en esta ciudad. Eran seducidos por el movimiento de la ciudad y se apartaban entonces de sus deberes cristianos. Estaban más interesados por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Entonces se enfriaban y perdían el sentido y el amor hacia Dios. Por eso le dice, recuerda, medita y arrepiéntete. Examínate a ti mismo y arrepiéntete. En el versículo 6
les vuelve a felicitar por algo bueno, que está hablando prácticamente de lo mismo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y la mayoría de los comentaristas coinciden en que estos nicolaitas eran los mismos falsos maestros, los mismos falsos apóstoles que solamente querían abusar de los cristianos. El nombre griego Nicolaos, fíjense lo que significa: el que subyuga a la gente. El nombre griego Nicolaos significa el que subyuga a la gente. ¿Alguno ha escuchado San Nicolaos? ¿Sí? Es más, mañana muchos estarán festejando a San Nicolás. Y fíjense lo que significa esto: el que subyuga a la gente, los tiene lelos ahí. Se los comenté el domingo, muchos ahora ven más al panzón de rojo que a nuestro Señor Jesucristo. Están más atentos a Él y a ver a qué juguete les va a traer o qué les puede dar, ¿verdad? Es el centro de la Navidad, ese panzón, cuando el centro de todo debería de ser nuestro Señor Jesucristo. Los nicolaitas, estos eran los que querían subyugar, engañar a los cristianos, y los felicita nuevamente el Señor Jesucristo. A los de Éfeso le dice: felicidades, ustedes tienen esto que es bueno para mí. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué son? Abusivos, gente abusiva, gente estafadora, falsos maestros, falsos apóstoles que se disfrazan con piel de oveja para trasquilar al rebaño. Y te dicen: ¿quieres un milagro de Dios? Llama ya. ¿No has oído esto? Hay un canal pernicioso que no se los recomiendo, que se llama Enlace, que te dicen: marca ahora mismo para que oremos por ti. Y apilan las hojas así de llamadas de México, de Guatemala, de Argentina, de no sé cuánto. Vamos a orar, y ponen sus manos sobre todas las llamadas y oramos para que estas peticiones las cumpla Dios. Pero cada llamada te cuesta una cantidad. O sea, tienes que pactar y tienes que sembrar y tienes que entrarle con dinero, porque si no, no hay milagro de Dios. Estos son los nicolaitas. Por si fuera poco, se sienten superiores a los demás, haciéndose llamar apóstoles, haciéndose llamar evangelistas, haciéndose llamar profetas. Y se sienten superior a los demás y creen que tienen el derecho de engañar y de abusar de la gente. Estos son los nicolaitas. Y aún existen los nicolaitas. ¿Y saben qué dice Cristo? Yo los aborrezco. Igual que tú, qué bueno. Yo los aborrezco. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Dice el comentarista: ante la falta de información de las cartas a la iglesia de Éfeso y Pérgamo, solo podemos asumir que el estilo de vida de los nicolaitas se caracterizó por la inmoralidad, la participación en comer alimentos ofrecidos a los ídolos y la perversión de la verdad. Así están, pervirtiendo la verdad. Los cristianos en Pérgamo y Tiatira lucharon contra las mismas doctrinas engañosas y estilos de vida. ¿Han visto cómo viven estos nicolaitas modernos? Traen sus carros último modelo. Cuando viajan, quieren que los reciban en hoteles de lujo 5 estrellas. Usan trajes de $2,000-3,000, corbatas de $800. O sea, es una vida de ostentación. Uno llamado Benny Hinn es uno de los más máximos ladrones, junto con Cash Luna, mis hermanos. Y Guillermo Maldonado. Tengan cuidado con esa gente. Vean sus casas, vean sus carros, vean su ropa y su boca, porque tuercen la verdad. Tuercen la verdad. Tengan cuidado con esos nicolaitas. Tienen propiedades de millones de dólares, cuando Cristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Creo que es incongruente, ¿no?, con uno que enseña la palabra de Dios. Bueno, los cristianos en Pérgamo y Tiatira lucharon contra las mismas doctrinas engañosas y estilos de vida. Pero en estas iglesias muchos sucumbieron ante las seducciones de los intrusos. ¿Lo ven? Lo que les comento. Cuando vienen estos ofreciendo estas cosas y una vida licenciosa, sucumben porque les dan en donde más les gusta. Hermano, vamos a un viaje, un crucero por el Caribe, cristiano.
Un crucero por el Caribe cristiano. ¿Cómo ven? Pues sí, de volada les dan donde les gusta. Y muchos de los de esta época también sucumbieron ante la influencia y la levadura de los nicolaitas. Bueno, versículo 7. Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga. Y esto es interesante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, la palabra de Dios se anuncia para todos, pero algunos escuchan, otros oyen. Unos reciben y otras nada más como que les entra por un lado y sale. ¿Qué es lo que dice aquí el escritor? ¿Cuál es el énfasis? El que tiene oído entienda y ponga por obra lo que está escuchando. Miren, yo no sé cuántos de ustedes aquí hayan iniciado su vida con toda la pasión, con el amor que nos muestra Cristo, que debemos de tener hacia Él, hacia los hermanos, hacia su obra, porque ese es más, hay un texto que dice, si no amas a tu hermano, que ves, como dices, ¿cómo puedes o dices amar a Dios que no ves? ¿Verdad? Muchos empiezan con toda la pasión, con todo el amor y hasta tratas bien a los hermanos, tratas bien a los ministros y todo así muy bonito, como color de rosa, y de repente ya se puso así como color medio verde o café, así medio feo, ¿no? Empiezas bien y terminas mal, mi hermano. Esto es precisamente lo que no quiere el escritor. Quiere que andemos con el color de rosa, con el fuego, con la pasión por Cristo. El que tiene oído, que oiga. Muchos pueden decir, pues me da igual, yo sigo mi vida así como voy, pues ¿qué tiene de malo? ¿En qué estoy fallando? ¿Cuál es el problema? Necesitas entonces examinarte. Ahora, yo pregunto, sin que levanten la mano, ¿estás conforme con tu vida cristiana como la llevas hasta hoy? Mira, si dices que sí, qué lástima, porque es una vida cristiana muy mediocre. Y suena duro tal vez, ¿no? Lo que estás escuchando, pero sí. Es una vida cristiana muy mediocre, porque cuando vamos a las Escrituras vemos cómo los cristianos entregaron sus mismos cuerpos, entregaron sus vidas, mis hermanos. No les importaba ser ofendidos, vituperados y muertos por el nombre del Señor. Y ahora, mi hermano, con tantito que te regañen, quieres llorar. Ay, no me saludó el pastor, me quiero ir de la iglesia. Uy, hizo esto, ya me voy. Ay. Eres inmaduro. Tu vida cristiana está por los suelos. No toleras, no soportas, no amas, que esto es el amor, ¿no? Todo lo sufre, todo lo soporta, todo. Y ahora por cualquier cosita te quieres ir. ¿Dónde pues quedó el amor? No hay amor ahí, ni madurez. ¿Qué nos dice el escritor? ¿Estás escuchando? Pon por obra entonces. El que tiene oídos, que reciba y que lo ponga por obra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, hay una condicionante: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Busquen Hebreos 6, versículo 4, con esto vamos a terminar nuestra lectura. Esto es interesante, mi hermano, muy interesante para tu vida cristiana, para ti. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Has escuchado sermones que te han hecho llorar? ¿Has escuchado sermones que te han fortalecido? ¿Has escuchado sermones y palabra de Dios que te animan, ¿no? Te consuelan, te fortalecen, te dan esperanza, te dan fe y una serie de cosas. Fíjense, estos gustaron de la buena palabra de Dios. Fueron iluminados, gustaron del don celestial y gustaron de los poderes del siglo venidero. O sea, vieron cosas asombrosas espirituales, se dieron cuenta de la presencia de Dios y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Que dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ya no, porque disfrutaron,
porque estuvieron, porque percibieron, porque entendieron la palabra de Dios y no tuvieron oídos para oír. No tuvieron oídos para retener la palabra y poner por obra. No se quisieron examinar a sí mismos. No retomaron su primer amor. Fíjense. 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada, y no quiere decir perder la salvación. Ahorita lo explico. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto, y aquí va lo de Éfeso, enlácenlo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a quienes, a los santos, y sirviéndoles aún. ¿Qué es servir a los santos? Es amar a Cristo y es amar a los hermanos. Nuevamente, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero dice algo interesante en el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No sé si está claro, mi hermano. Dios no es injusto para olvidar tu obra, tu servicio, tu entrega de amor, de amor. Dios no es injusto para olvidar eso. Y lo mismo felicitó al de Éfeso. Tú haces obras, tú haces trabajo, eres paciente, con la fe y la paciencia se heredan las promesas, pero has dejado tu primer amor. Dios no es injusto para olvidar así lo que tú hagas con amor, pero es necesario que muestres ¿qué? La misma solicitud. ¿Qué es mostrar la misma solicitud hasta el fin? Que así como empiezas, así terminas. Porque les repito, muchos empiezan bien y de repente ya nada de nada. Ya nada. Una cosa es tener un bajón, una cosa es tener una caída, una depresión, ¿no? Algo que estás atravesando en tu vida y tienes que pasar ese proceso. Aparte, Dios te ayudará y te fortalecerá y te enseñará en medio de esas cosas, pero eso no es para que te apartes de la iglesia, ¿no? Ni te apartes de tu servicio. Aquí dice la Escritura que tienes que mostrar la misma solicitud. ¿En qué? ¿En qué? Lo dice en el versículo 10. Obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Todos los que prestan servicio en la iglesia lo hacen por amor, ¿sí o no? ¿O por qué lo haces? No me lo digas. Pero supongo que es por amor. ¿Por qué? Porque amas el nombre de Cristo y amas a los santos y les quieres servir. Dios te ha dotado con un don, con un talento, con fuerzas, con capacidad para servir a su nombre con amor y para servir a los santos con amor. Pero es necesario que cada uno muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será el fin? Cuando te mueras. Tarea fácil, ¿no? Hasta que te mueras tienes el derecho de dejar de servir a los santos y a Cristo y amarlos. Hasta que te mueras. Es necesario que así como empezaste en tu vida cristiana, así termines. ¿Y qué le está enseñando el escritor a los hermanos en Éfeso, principalmente al ministro? Necesitas retomar aquello de lo que has caído. Necesitas levantarte. Has dejado tu primer amor. Sigues sirviendo, pero ya sin sentido. Sigues sirviendo, pero ya sin disfrutar. Lo haces por hacer. Vienes por venir. Cantas por cantar. Sirves por servir. Pero no lo estás haciendo por amor a mi nombre. No disfrutas de mí ni de mi presencia. Y no lo estás haciendo por amor a los santos. No disfrutas de esto. Lo haces sin amor. Es necesario entonces volver al primer amor y mostrar la misma solicitud hasta el fin. Hasta que nos llame a su presencia. Hasta ahí, mis hermanos. Y termina diciendo, les daré, o sea, si muestran la misma solicitud hasta el fin, dice, al que venciere esto es,
El que vence es el que muestra la misma. Así que es una lucha, mi hermano. Yo sé que, pues, ¿cuántos de ustedes no quisieran ahorita estar tal vez en sus camitas viendo la tele? Con un buen cafecito que se antoja ahora más por el frío, ¿no? Y estas épocas, o un chocolatito. Yo mejor en mi tele, viendo una buena película, qué rico. Pero prefiero ir mejor a escuchar a ese palabrero, Pastor Serafín, que luego dice cada cosa, ¿verdad? Y luego cada reprensión que saca, hasta me duelen las pedradas, ¿verdad? Pues sí, prefieren estar ahí escuchando pedradas, porque esas pedradas nos hacen reflexionar, mis hermanos. Y decir, caray, sí es cierto, la estaba regando, estaba enfocando mal, estaba dejando de ver y estaba enfriándome, mi luz, mi candelero se estaba apagando. Necesito pues echarle gasolina siempre. Para eso son estas reuniones. Para eso predicaba Pablo, para eso predicaba Juan y todos los apóstoles, para animar a la iglesia, y toda la carta de Apocalipsis es para el ánimo, porque recordemos, como ya vimos, que estaban en depresión. Y sí sería muy cómodo estar en la casa, o hasta inclusive el domingo estar ahí acostado en la cama, en vez de estar alabando aquí al Señor. ¿Lo prefieres? Muchos lo prefieren así. ¿Saben qué? No tienen amor. Y es triste decirlo, pero no tienen amor por Dios, ni por los santos, ni por el servicio a Dios. Y si no tienen el amor de Dios, y no se produce el amor de Dios en ellos para otros, no tienen a Cristo, mis hermanos. Y eso es triste, muy triste. Necesitan vencer, necesitan mostrar la misma solicitud y el amor hasta el fin. Hasta el fin. Les digo, hay momentos de recaída, hay momentos que pasamos tragos amargos, hay momentos que tropezamos y pero caerá el justo 7 veces y 7 se levantará, o será levantado. Dios nos levanta, mis hermanos, aunque a veces pasemos por el valle de sombra de muerte, Dios estará conmigo, siempre, ¿sí? Entonces hay que vencer, hay que vencer. Luego dice, le daré a comer, si vence, esta es la condicionante, si vence, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y este árbol de la vida se menciona en Génesis 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y esto es cuando comió, desobedeció, hizo lo que hizo. Ustedes saben la historia de la caída del hombre. Ahora pues dice, que no alargue su mano para que tome también del árbol de la vida. Fíjense, aquí dice que no alargue, le prohibió tomar del árbol de la vida. Y coma, dice, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que no se acercaran a tomarlo. ¿Qué hizo Dios aquí? Cubrió el árbol para que nadie comiera de él y viviera eternamente. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera acercado al árbol y hubiera comido? Viviría eternamente, pero eternamente caído, eternamente con un cuerpo de pecado. Precisamente por eso se le prohibió el acceso hasta el árbol de la vida. Dijo, no puedes comer de él así porque tendrías esta naturaleza pecaminosa eternamente. Pero al que vence, dice nuestro texto, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Mis hermanos, el vencer es creer en nuestro Señor Jesucristo. Esto lo pueden ver en primera de Juan 5. Porque tú puedes decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo voy a pelear? ¿Qué tengo que hacer para vencer? Me esforzaré, me pararé de mañana para orar y darme unos golpes de pecho. ¿Y qué voy a hacer para vencer? Ahí lo dice en primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. ¿Quién es? Fíjense la pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No sé si quedó claro. Mis hermanos, ¿cómo podemos vencer?
¿Cómo podemos ser diligentes hasta el final? ¿Cómo podemos tener la misma solicitud hasta el final? ¿Cómo? ¿Cómo podemos que así como empezamos, terminemos? Por la fe en Cristo. Nada más por la fe en Cristo. La fe en Cristo te hará que estés estable siempre, siempre. Nunca te apartarás de Él. Nunca disminuirá tu amor ni el gozo delante de Él. Por la fe en Cristo. Siempre actuarás, mi hermano, y siempre estarás dándole gozo y deleite también a Dios. ¿Por qué? Por la fe. Así vencerás. Creyendo en Cristo vencerás. Pero si dejas de creer en Él, si dejas de verlo a Él, no lo harás. Recuerden que creer en Cristo no es solamente decir creo. ¿Qué dijo Santiago? La fe sin obras es. No puedes decir creo y no haces nada. ¿Cuántos dicen creo? Pues todos. Sal a la calle y pregunta, oye, ¿tú crees en Dios? Sí. Necesitamos mostrar nuestra fe. Que se vea. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo podemos vencer? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo. A Adán le fue prohibido comer del árbol, pero a nosotros, por causa de Cristo, nos da acceso hasta tomar y comer del árbol de la vida y tener vida eterna. Amén. Pero necesitamos vencer, mis hermanos.